En los días en que David sentó su trono en Jerusalén y su fama se extendía por todas las tierras, hubo entre los levitas un hombre de palabra sencilla y corazón fiel llamado Natán. No buscaba honor propio ni discurso vano, su oficio era escuchar la voz del Señor y hablarla al príncipe ungido, aun cuando esa palabra pesara como espada. Sus pasos eran mesurados, su presencia como la brisa que anuncia la lluvia, necesaria y callada, pero imposible de ignorar cuando llega la hora. Si vas a quedarte hasta el final, te invito a escuchar con atención. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Quédate para el cierre, porque la historia de Natán y David trae lecciones para hoy que pueden cambiar la manera en que miramos la verdad y el perdón. Natán llegó al palacio en distintos momentos de la vida del rey. Recordaba el día en que, con la sencillez de quien trae buena noticia, anunció la promesa del Señor sobre la casa de David. Habló del templo y de la gracia que rodearía la descendencia del rey. Habló también, por mandato divino, de límites y de bendición. La palabra que pronunció entonces no buscaba remuneración ni fama. Era un anuncio de pacto que puso luz sobre la soberanía de Dios y la fragilidad humana. En aquella ocasión, el rey escuchó, se regocijó y dio gracias. En otras ocasiones, la voz de Natán no fue recibida con la misma facilidad. Había en el palacio una quietud que no era paz. Los corredores que llevaban a las cámaras del rey olían a aceite y a incienso, y las lámparas parpadeaban cuando la noche avanzaba. El rey, hombre de grandes victorias y de cantos memorables, también se dejó vencer por la carne en un momento de debilidad. Betsabé, mujer de conducta recta, fue objeto de ese deseo, y de ese encuentro salió una sombra que nubló el trono. Urías, esposo de Betsabé, volvió de la guerra no por cobardía, sino por lealtad al lejano muro y al campamento. David, temiendo la exposición del pecado, urdió un plan que arrojó sobre Urías la muerte de manos humanas, enviando al frente del combate la orden que cerró la puerta a su regreso. La corte cayó, porque la tierra enmudecía ante la grandor del rey. El ejército siguió, porque la ciudad necesitaba su espada. Solo quedan en la memoria de aquellos días los pasos que no se pueden borrar. La noticia que vino en cartas, el envío secreto, la carta que cambió la vida de un hombre leal. Los siervos trajeron la confirmación y la sombra se asentó más densa sobre el palacio. Natán no fue de los primeros que habló. El profeta esperó, no por desdén, sino por una obediencia que conoce los tiempos de Dios. Conocía la ley y el corazón humano, y su fidelidad le dictó que la palabra debería darse en la hora precisa, cuando la verdad pudiera entrar y arrancar una confesión sincera. Fue entonces cuando Natán se acercó al rey, y lo hizo revestido de la diligencia del mensajero de la ley. En voz baja, con la atención de quien pone una flor en la tumba de lo que fue, contó una historia. Había en una ciudad dos hombres, uno rico que tenía muchas ovejas y ganado, otro pobre que tenía solo una oveja pequeña, la cual amaba como a hija. Venía este huésped al rico en tiempo de una visita, y en lugar de tomar de sus propias ovejas para preparar la comida del viajero, tomó la oveja del pobre, la cual le pertenecía, y la preparó para el hombre que había llegado a su casa. Los oídos del rey atendieron. Aquella imagen, la oveja querida, el robo del necesitado, tocó la fibra de un ánimo que aún era justo en sus juicios. David, que había pronunciado sentencias sobre la guerra y la paz con mano firme, se enfureció. «¡Muerte para quien hizo tal cosa!», exclamó. «Que pague 4 ovejas por una, que la restitución se haga y que la sangre sea sobre su cabeza». Su voz se alzó como la de aquel juez que ama la justicia. Natán guardó silencio unos instantes, y el silencio pesó en la cámara como telón prestado. Luego, con la misma calma que su oficio le pedía, clavó la mirada en el rey y dijo: «Tú eres ese hombre». No lo dijo como palabra hecha para humillar por deporte, lo dijo como un espejo que devuelve la imagen sin adornos. La verdad cayó sobre David como lluvia en tierra seca. El rey, sorprendido por la propia voz, quedó inmóvil. La conciencia, que no se engaña, le mostró el camino andado.
el deseo, la complacencia, la trama tejida contra un hombre fiel. En ese estruendo interior, David encontró la verdad de su acción. Sus manos dejaron caer el cetro imaginario que había llevado en su pensamiento. Su pecho se estremeció con culpa. Pequé contra el Señor, fue su confesión dicha como quien reconoce la medición de su alma y se somete al peso de la culpa. Natán, mensajero y testigo, respondió con palabras que llevaban dos filos en su voz: anuncio de perdón y exposición de justicia. El Señor ha quitado tu pecado, dijo, no morirás. Mas por cuanto con esto has dado ocasión a los enemigos del Señor, la espada no se apartará de tu casa. Porque tomaste a la mujer de Urías para ser tu mujer, y mataste a Urías a espada de los amonitas. La voz del profeta no dejó espacio a la evasión. Junto a la misericordia estaba la consecuencia. David cayó sobre su rostro ante la palabra de Dios pronunciada por el profeta. No fue un espectáculo de remordimiento ostentoso, sino la quebrantada contrición de un corazón que entiende el daño hecho. Ayunó, oró y en las noches se reclinó sobre la tierra en recogimiento. Sus palabras a Dios fueron pocas y hondas. Señor, ten misericordia de mí, límpiame. En el silencio del rey que ora, las lámparas continuaban encendidas, pero la luz parecía distinta, más clara, más penitente. El profeta permaneció cerca, no como acusador perpetuo, sino como pastor que no abandona al rebaño herido. De su boca salió también la sentencia que habría de cumplirse. El hijo nacido de aquella unión no viviría para coronar la casa. La espada tendría entrada en la familia real y la casa mostraría cicatrices por generaciones. No fue una venganza sin sentido, sino una verdad con peso moral. El pecado trae consecuencias, aunque la gracia de Dios pueda limpiar la culpa. En los pasados que siguieron, la corte murmuró a su modo. Algunos miraron con reproche, otros con compasión. Natán volvió a su puesto, no buscando la calidez del elogio, pero tampoco escondiendo su rostro ante la necesidad de hablar claro. El rey aceptó el correctivo con humildad pública y privada, y en esa aceptación comenzó el lento camino de la restauración. Pero la historia no concluye en la confesión. Había señales en la casa del rey que apuntaban a una lucha por la sucesión. Ambiciones se movían a la sombra del trono. Adonías, hijo de David, empezó a mostrarse con apoyos y palabras que azuzaban la inquietud entre los ancianos de la ciudad. Natán, cuyo oficio no era solo corregir al rey, sino preservar la voluntad revelada del Señor para su casa, permaneció alerta. La corona, que aguardaba sobre la frente adecuada según el designio divino, no debía caer en manos contrarias al propósito eterno. En ese paisaje de pérdida y esperanza, la voz de Natán no dormiría. Sabía que la verdad, dicha con amor, podía salvar no solo el alma de un hombre, sino el destino de una nación. Y su fidelidad lo haría moverse de nuevo cuando la ocasión exigiera que la justicia y la misericordia convergieran en una acción decisiva. Aconteció, pues, que Natán, viendo la agitación que se extendía como sombra en la casa del rey, no aguardó pasivo su desenlace. Fue en busca de Betsabé y hallóla junto a la cámara del rey con el semblante pesaroso por lo ocurrido y por lo que pudiera sobrevenir. Hablóle Natán con palabras medidas y le dijo: ¿No oíste que Adonías se engrandece y que se ha hecho cuernos de cera y convoca a los hombres de su partido? Si callas ahora, vendrá aquel día en que sus palabras serán un hecho y la promesa de Jehová será frustrada. Betsabé, turbada, respondió: Yo guardaré silencio, no. Si he de perder la esperanza, haré oír mi ruego al rey. Fueron juntas a la presencia de David. Hallaron al rey aún débil en su casa, los cabellos plateados sobre la cabeza, la respiración cansada, mas la memoria de la promesa que había hecho a la madre de Salomón estaba viva en su espíritu. Betsabé se acercó y le habló al rey conforme a la instrucción de Natán, recordándole la palabra jurada, que el hijo nacido de su casa reposaría sobre su trono. David, movido por la llamada de la fidelidad, hizo llamar a Natán y dijo: Haced lo que convenga, no será otro rey sino Salomón.
Su voz, aunque tenue, trajo consigo la autoridad del nombre que gobernara a Israel. Entonces Natán se levantó con prontitud. Llamó a Sadoc, sacerdote fiel, y a Benaía, capitán de la guardia, y al profeta, y al oficial de la casa. Les dijo lo que era menester, y les ordenó que trajeran a Salomón de donde se hallaba, para que lo ungieran por rey antes que Adonías consumase su designio. En secreto se concertaron los instrumentos de la ceremonia, y se instruyó a los que serían sus compañeros fieles, Jerimot, y los varones escogidos que el rey confiaba. Aconteció que llevaron a Salomón al estrado real, lo vistieron de lino limpio, lo ungieron con el aceite consagrado conforme a la costumbre, y Sadoc el sacerdote puso en su cabeza la diadema. Benaía, junto con los hombres de armas, se pusieron a su lado para guardarle. Salomón fue traído a Gión, junto a la fuente, y allí Sadoc ungió al joven. Soplaron las trompetas, y todo el pueblo prorrumpió en clamor, diciendo: «¡Viva el rey Salomón!». El ruido subió como ola, y el clamor llegó a los oídos de los que estaban en la casa. Al oír Adonías el sonido de las trompetas y el ulular del pueblo, quedó atónito. Se oyó decir: «¿Por qué hay confusión en la ciudad?». Y le vinieron mensajeros que le declararon lo que había acontecido. Tembló entonces Adonías, se levantó, y con temor descendió al altar de Dios y se aferró a los cuernos del altar. Buscó así refugio en el lugar santo, entendiendo que en manos del Señor estaba la vida y la sentencia del hombre. Subieron mensajeros a David para asegurar la paz de todos. David, al ver la escena, juró por el nombre del Señor: «Nadie será muerto hoy». Hizo salir palabra a Salomón para que concertase la calma, y prometió perdón a Adonías si su conducta probase limpieza. Mas el tiempo mostraría que la paz y la ambición no siempre andan de la mano. Mas no cesaron las intrigas en torno al trono. Joab, que había apoyado a Adonías, y Abiatar, sacerdote que le había asistido, se contaban entre los hombres que miraban con deseo las mudanzas del poder. Natán y Sadoc, atentos, supieron que no bastaba una unción formal. Había que afirmar la autoridad con hechos que preservasen la paz del pueblo y la voluntad de Jehová. Por tanto, Salomón fue confirmado por el pueblo y por los jefes, y ocupó el trono que su padre le había señalado. Corridos algunos días, Adonías, con presunción velada de arrepentimiento, se acercó a Betsabé en su casa. Ella, como madre del rey, acudió con humildad a oírle. Adonías le habló en secreto diciendo: «Pide ahora por mí a mi señor el rey, no diré nada a él malo, pues me lo pides, te pediré para que me des a Abisag la sunamita por mujer». Betsabé, turbada, llevó esta petición a su hijo Salomón, y contó lo que Adonías había hecho. Salomón, joven aún, pero sentado en el trono por orden del Señor y conforme a la voluntad de David, oyó el relato y discernió en la súplica un doble propósito: la petición de la mujer, oculta tras la pretensión de alianza, y la sombra de nueva pretensión sobre el derecho. Entonces Salomón dijo: «Llamad a Benaía, hijo de Joiada». Benaía se presentó delante del rey. Salomón le dijo: «Ve y haz conforme a mi palabra». Benaía fue y dio muerte a Adonías, que había buscado refugio en vano. Con ello se cortó la raíz de la insurrección, y quedó manifiesto que el trono no sería tomado por astucia ni por el fuego de la ambición desordenada. No quedaron sin castigo los que habían prestado mano a la revuelta. Joab, que había manchado sus manos con sangre y había obviado la senda de la justicia, buscó amparo. Mas el rey ordenó que Benaía cumpliese su decreto. Joab fue muerto junto a la ciudad, y con él se limpió la herida abierta en los días anteriores. Abiatar fue depuesto del sacerdocio, conforme a la palabra que su madre y Natán habían temido. El sacerdote fue apartado para que la casa de Sadoc se estableciese en lo que concernía al sacerdote del Señor. Mientras tanto, el tiempo marcaba el último trecho de la vida de David. Llamó a su hijo Salomón y le dio instrucciones llenas de sabiduría y de exhortación. Guarda los estatutos de Jehová tu Dios, camina en sus caminos, cumple su ley y sus mandamientos. Sé fuerte y valiente, porque tú has de edificar la casa al nombre del Señor. Cuida de la palabra del sacerdote, atiende a los consejos que te di.
no te aparte la mano de hacer lo recto, y entonces Jehová confirmará tu reino sobre Israel para siempre. Habló también de cómo proceder con aquellos que obraron mal en su tiempo, y de cuidar la paz de la nación conforme a la justicia. David, que había conocido la misericordia y también la dura corrección del Señor, reposó al fin de sus actividades. Recogió su espíritu entre su pueblo y fue enterrado en la ciudad de David. El pueblo lloró por su Señor. Hubo lamentación y memoria de sus días de gloria y de sus horas de quebranto. Salomón, ahora establecido en su lugar, difundió la justicia y buscó la sabiduría que habría de ser fama en las naciones. Natán, que había sido instrumento de la palabra que despertó la conciencia del rey y custodio del designio divino en la sucesión, continuó en su oficio como profeta y guía. No buscó autoridad ni brillo, mas cumplió la obra que le fue encomendada: hablar con la verdad en la mano, cuando la verdad era la cura, y encaminar al pueblo cuando los senderos se mostraban confusos. Su fidelidad quedó como ejemplo de los que sirven a Dios y a la justicia, aun cuando las consecuencias que trae la corrección sean duras en el alma. Así se cerró el ciclo que comenzó con la ternura de una oveja y con la gran caída del rey. La misericordia y la justicia se encontraron en la casa de David. La confesión limpió la culpa, mas la verdad no dejó sin efecto la consecuencia. Salomón se asentó en el trono, y la nación, con sus heridas y con sus esperanzas, miró hacia adelante. Natán permaneció, vigilante y humilde, recordando que la palabra dicha en tiempo oportuno puede salvar no solo a un hombre, sino al destino de un pueblo. Sucedió, pues, que Salomón amó la sabiduría, y buscó andar en los caminos de Jehová desde los primeros días de su reino. Subió al alto de Gabaón para sacrificar allí, porque aquel era el gran altar que David había hecho. Ofreció holocaustos en el altar de Jehová, y quemó allí sacrificios de paz en presencia de todos los ancianos de Israel. Y aconteció que, aquella noche, se le apareció Jehová en sueño. Dijo Jehová: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón respondió: «Tú has mostrado gran misericordia a mi padre David, y tú me has puesto por rey sobre este pueblo, que es tan numeroso como la arena de la mar. Da pues ahora a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este pueblo grande? No pidió riquezas para sí ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos. Pidió entendimiento para ejercer justicia». Viendo Jehová el anhelo de su siervo, se agradó y dijo: «Por cuanto esto has pedido, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino entendimiento para discernir la justicia. He aquí, yo hago conforme a tus palabras, te daré corazón sabio y entendido, de modo que no haya ninguno como tú antes de ti, ni después de ti. Además te daré lo que no pediste, riquezas, gloria y honra. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos, alargaré tus días». Y Salomón despertó, y vio que era sueño, y volvió a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y ofreció allí sacrificios y dio gracias. Así creció la fama de Salomón por toda la tierra. Llegaron a él gentes de todas las naciones para oír su sabiduría. Vinieron reyes y príncipes a consultarle. Y una ocasión mostró públicamente el don que Jehová le había dado. Entraron dos mujeres que habitaban en la misma casa delante del rey, y una dijo: «Señor, yo y esta mujer morábamos en la misma casa, y parí en la casa con ella. Y aconteció que, a los 3 días después de que yo había parido, también parió ella, y estábamos juntas. Ningún extraño estaba con nosotras en la casa, sino nosotras dos. Y una noche murió el hijo de aquella mujer, porque ella se acostó sobre él. Entonces, en la noche, se levantó aquella mujer, tomó a mi hijo de junto a mí mientras tu sierva dormía, y sustituyó el hijo muerto por mi hijo vivo. Y cuando yo me levanté para dar de mamar a mi hijo, vi que era muerto, mas cuando miré bien, vi que no era mi hijo que yo había engendrado». Habló la otra mujer y dijo: «No es verdad, mi hijo vive, y tu hijo es el muerto». Y discutían delante del rey. Y el pueblo estuvo mirando al rey para que declarase sentencia.
Salomón habló y dijo: «Traedme una espada». Y trajeron una espada delante del rey. Entonces el rey dijo: «Partid al niño vivo en dos, y dad la mitad a una, y la mitad a la otra». Entonces la mujer, cuya era la madre del niño vivo, compadecida del niño, dijo: «Ah, señor mío, dad la vida al niño, y no lo matéis». Mas la otra dijo: «No sea mío ni tuyo, partidlo». Y el rey, viendo el sentir de la madre verdadera, dijo: «No deis muerte al niño, dad el niño a la primera mujer, y ella será su madre». Y todo Israel escuchó la sabiduría del rey, que Jehová había puesto en su corazón para juzgar. De allí en adelante la fama de Salomón se difundió por todas las naciones circundantes. Traían presentes a Salomón de todas partes, especias, maderas preciosas y piedras preciosas. El rey amontonó carros y caballos, y los pueblos le tributaban y le servían. Hizo alianzas con reinos vecinos conforme a la prudencia de su señorío. Concertó amistad con Hiram, rey de Tiro, porque Hiram conocía a David desde los días en que estaba cautivo entre ellos. Hiram le envió maderas de cedro y de ciprés, y artesanos hábiles para labrar la madera y dar forma a las obras. Recordando Salomón la palabra de su padre acerca de la casa de Jehová, se aplicó a la obra que David había comenzado. David, en su cuidado, había juntado multitud de piedras de cantera, piedras labradas para la obra de la casa, y había conseguido maderas en abundancia, mas no le fue dada edificar la casa, porque la espada de guerra le rodeaba. Ahora Salomón tuvo corazón para edificar la casa al nombre de Jehová, y la casa del rey y muchos otros edificios. Convocó al pueblo y ordenó que se reuniesen hombres de todo Israel para el trabajo. Nombró oficiales por millares y por centenas, y contó obreros y labradores y cargadores de la piedra, como asimismo artífices y cortadores de leña. Y se guiaron los trabajos con medida y orden, conforme al diseño que había sido dado. Se cortaron cedros en los montes del Líbano por siervos de Hiram, y los trajeron por mar a pequeñas naves. Aserradores y canteros trabajaron día y noche, y el lugar escogido fue el monte que David había señalado, a saber, Sión, la colina de Jerusalén. Salomón en su gobierno procuró la paz en lo interno y la honra en lo externo. Estableció jueces por todas las ciudades, y cada uno tenía potestad para decidir en los asuntos del pueblo. Pero a Salomón venían a consultar los casos difíciles, y la nación hallaba reposo. En su casa había abundancia de pan, de vino y de aceite. En sus salas se oían cantos y alabanzas, y en el atrio del rey se sentaban embajadores y mercaderes. Mas no todo fue ausencia de gravámenes. Salomón tomó mujeres de las naciones vecinas para fortalecer lazos políticos, tesoro que su sabiduría creía necesario. Y con ellas vinieron costumbres forasteras que, aunque al principio parecían inofensivas, trajeron en lo postrero pruebas y tentaciones al corazón del rey. Entretanto, el complejo de las naciones miraba a Israel con admiración y con anhelo, y los reyes y príncipes decían: «La sabiduría de Salomón excede la de todos los sabios de Oriente y de Egipto». Los días de Salomón comenzaron con oración y con ofrendas, en la casa de Jehová, y muchas fueron las palabras de consejo que escuchó de los ancianos y de los sacerdotes. Natán y Sadoc continuaron presentes en la corte, fieles a su oficio, y Natán, aunque ya no buscaba honra, hablaba con libertad cuando la ley del Señor era menester, corrigiendo con mansedumbre y firmeza. Sadoc velaba por los ritos y por el sacerdocio, guardando la continuidad de la alabanza y del sacrificio. Y mientras las obras se multiplicaban y las riquezas aumentaban, Salomón no dejó de recordar la voz que le había dicho: «Si guardares mis estatutos, tus días serán alargados». Y en muchos días mostró misericordia y juicio equilibrado, aunque en el fondo de su casa se iban asentando sombras que, con el tiempo, traerían cauces distintos. Por ahora, sin embargo, la nación gozaba de paz, y las naciones acudían a él buscando consejo y alianza, maravilladas de la sabiduría que Jehová había puesto en Israel por medio de su rey. Sucedió, pues, que las palabras de Salomón y sus sentencias circulaban hasta los confines de la tierra,
y multitudes venían a oír la palabra del rey, a ver sus obras y a contemplar la magnificencia del pueblo que Dios había escogido. Y la casa de Jehová, proyectada en el corazón de Salomón, aguardaba su día, mientras las manos de los hombres trabajaban y los almanaques del tiempo contaban las semanas y los meses necesarios para dar forma a lo que sería ciudad y santuario a la vez. Y acabaron, pues, los trabajos que Salomón había mandado hacer en la casa de Jehová. Y todos los vasos de la casa, las armas y los ornamentos fueron terminados conforme al diseño. Erigió Salomón los 2 pilares a la entrada del templo. Llamó al uno Jachín y al otro Boaz. Fundió asimismo los marcos, las tazones y los candeleros, y todo cuanto era necesario para la adoración y el servicio del santuario. Entonces convocó Salomón a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus para traer el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, que es Sión. Salieron los sacerdotes con el arca y la llevaron sobre los hombros, conforme a la ordenanza de Moisés. Los levitas tocaron trompetas y cantaron alabanzas, y todo el pueblo ofreció sacrificios de gozo ante Jehová. Y fue puesta el arca en el lugar más santo, debajo de los querubines, y los querubines extendieron sus alas por encima del propiciatorio, cubriendo con su sombra la morada del nombre. Entonces se llenó la casa de una nube, y la gloria de Jehová llenó el templo, de tal manera que los sacerdotes no podían estar para ministrar por la grandiosidad de la presencia. Santificó Salomón la casa con oraciones y dedicaciones, elevó su voz y clamó a Jehová, recordando la promesa hecha a David y pidiendo que el nombre de Jehová permaneciese allí para que las naciones conociesen su poder. Y Jehová respondió a la súplica del rey con palabras de advertencia y de gracia. Si el pueblo y su rey andasen en los caminos del Señor, los ojos de Jehová estarían sobre la casa para oír su oración. Mas si se volvieran a vanidades ajenas y a dioses extraños, entonces la ira y el abandono vendrían sobre la tierra. Celebró Salomón la dedicación con una gran solemnidad. Ofreció holocaustos y votos por todo Israel, y el pueblo gozó de abundancia de paz. Fueron dados en aquellos días grandes presentes a Salomón, oro y plata, perfumes y bienes, por la multitud de los que reconocían la sabiduría y el favor que Dios había puesto sobre Israel por medio de su rey. La fama de Salomón creció aún más, y los reinos vinieron a él en busca de consejo y alianza. Se multiplicaron las opiniones y las cartas de alabanza, y la gloria de Israel se extendía por tierras y ciudades lejanas. No obstante, en medio del esplendor, la voz del Señor quedó como advertencia clavada en el corazón del rey y del pueblo, recordando la condición de fidelidad que sostiene la bendición. Y concluyeron los días de la gran alabanza, y los obreros se retiraron a su casa con sus salarios, y el monte que David había consagrado quedó vestido de paz y de santidad, mientras los cantos que se habían oído no cesaban de resonar en los atrios de la ciudad. Así fue afianzada la obra que comenzó David y completada por su hijo, conforme al designio que Jehová había trazado para su pueblo.